Ustedes a esta es su iglesia de la Nueva Jerusalén. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido una semana llena de bendición, una semana llena de provisión, que nos ha permitido el poder estar aquí, llegar a tiempo para glorificar, para alabar y para exaltar su santo nombre. Así es que le damos gracias a Dios, gracias a usted por haber llegado temprano y por estar aquí. Y bueno, yo creo que vamos a seguir hablando de lo que ha representado el Señor todo, con todo lo que hemos venido hablando sobre su palabra, sobre el Evangelio, sobre la veracidad de las cosas, ¿no? Sobre su verdad. Y yo creo que una de las cosas más importantes, y a esto viene, ¿no? Que estaba viendo yo un reportaje de lo que el hombre quiere disfrazar la verdad, ¿no? De que venimos procedentes de los alienígenas, que es seres de otro mundo que vinieron a enseñarnos las cosas y que nos formamos pues de la nada, ¿no? O sea, simplemente de la nada, ¿no? Y que el hombre empezó a crear simplemente nada más esos dioses, ¿no? Entonces yo creo que eh, la humanidad siempre va a querer, el ser humano siempre va a querer distorsionar, ¿no? Lo que es la verdad, lo que es la justicia de Dios, ¿no? Lo que es el amor de Dios. Siempre va a querer disfrazar las cosas para que no veamos en sí la verdad. Y a eso viene la palabra del día de hoy, ¿no? De que cómo es que el hombre que fue criado, ¿sí? Por el mismísimo Dios, el Padre nuestro, que fuimos criados a su imagen y semejanza, porque dice la palabra del Señor, que nosotros fuimos criados a su imagen y semejanza. ¿Cómo puede ser que la humanidad o que los científicos o que las otras personas interfieran o quieran interpretar las cosas diferentes? Aunque muchas de las cosas que usan los científicos lo sacan de la Biblia, no más que lo invierten a su propia conveniencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden dar esa veracidad, no pueden decir que es verdad, que realmente nosotros fuimos creados por un ser supremo, ¿sí? Esa es la verdad de todas las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es que la ira de Dios en contra del hombre, ¿no? Ese es el problema, de que el Señor se enoja con nosotros porque no estamos en su verdad, sino queremos nosotros poner la verdad a nuestra conveniencia, ¿no? O sea, disfrazar todas las cosas que nos convienen para bien y que de cierta manera queremos hacer las cosas a nuestra conveniencia porque eso es lo mejor para nosotros, porque nos sentimos bien, porque estamos alegres en ese sentido. Porque si empezamos a hacer las cosas de Dios, hay muchas cosas que nos limitamos para hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer las cosas buenas para Dios, para agradar a Dios, en obediencia a Dios y no a los seres humanos, ¿sí? Entonces, vaya ahí a Romanos capítulo 1, versículo 18, y mire lo que dice la palabra del Señor. Y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que reprimen, óigalo bien, que reprimen, o sea, que suprimen, ¿sí? Eso es lo que quiere decir reprimen, suprimir la verdad, ¿verdad? Que reprimen la verdad con la injusticia, ¿sí? Entonces, yo les voy a decir esto, ¿no? Que la justicia de Dios es revelada por el Evangelio, ¿sí? Para la fe. Así que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. O sea, que no hay cosa
que acepte el Señor, que vaya en contra, ¿sí?, de lo que es la justicia de Dios, ¿sí?, de lo que es lo correcto, de lo que es lo bueno, de lo que es lo agradable y perfecto que es para Dios, ¿sí? No hay nada que lo pueda suprimir, no hay nada que lo pueda suplementar, no hay nada que podamos hacer de lo contrario, sino que necesitamos estar enfocados en simplemente hacer las cosas buenas para Dios en obediencia al mismísimo Dios, ¿sí? Necesitamos ser obedientes en todos los aspectos. Obediencia. Les he hablado siempre que primero es Dios, luego tu fe y luego tu obediencia, y eso es igual a bendición, ¿sí? Así es que esa es tu ocasión, en la ecuación perfecta para que tú sobresalgas en este mundo, ¿no? Acuérdate que estamos nomás de pasadita aquí, ¿sí? Y esa es la mera verdad, ¿no? Que nada más estamos de pasada aquí porque después vamos al cielo, después vamos con el Señor a reunirnos. ¿Para qué? Para vivir una vida eterna juntamente con Él. Amén. Entonces, yo creo que esto nos muestra en contraste entre la revelación de la justicia de Dios y la revelación de la ira de Dios, ¿sí? Que en contraste es el amor de Dios, ¿sí?, y la justicia de Dios, ¿sí? Así es que yo te puedo decir que no podemos entender o no podemos decir, porque dicen, ay, ¿por qué Dios hace o permite este tipo de cosas que sucedan? ¿Por qué? Porque Él necesita probar tu fe. Él necesita que tu fe sea probada. Si las circunstancias no estuvieran a ti, o sea, no vieran las circunstancias a ti y todo fuera nada más color de rosa, prácticamente te olvidarías del quien te creó. Pero si tú tienes adversidades, tienes problemas, tienes enfermedades, tienes dificultades, tienes la tempestad enfrente de ti, es para que tú te acuerdes que hay un ser supremo del quien tú dependes. No de que Él depende de ti, no, 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 Él no depende de ti. Él no depende ni de tu amor. Tú dependes de Él, ¿sí? Tú dependes de Él. Y debes de entender y debes de vivir en esa dependencia de Dios en todas las cosas que tú hagas. En todo y para todo, ¿sí? Para despertarte, para dormirte, para comer, para reír, para llorar, para cuando estás en una situación incómoda de enfermedad, siempre debes depender de la bondad y del amor de Dios, ¿sí? Así es que originalmente la ira de Dios se revelaba desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres. Sin embargo, déjame decirte, cuando vino el Evangelio de Dios, la escena cambió, ¿sí? El Evangelio de Dios vino a mostrarnos la salvación. ¿Y qué quiere decir la salvación? Que te vino a liberar. ¿De qué? De pecado. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, ¿sí? Así es que esa es la importancia de todo lo que podemos hablar. Simplemente todo va enfocado a un solo ser, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo, el que vino y murió por nosotros, el que dio su vida por ti y por mí, para que nosotros tengamos vida eterna y tengamos acceso al Padre por medio de Jesucristo, ¿sí? Entonces, no podemos hablar de la justicia de Dios y sin tocar la ira de Dios, ¿no? La justicia de Dios es que Dios te hizo justo por medio de Jesucristo, por el grande amor que te tiene. Y podemos hablar de la ira de Dios, es el enojo que Dios tiene contra la humanidad o contra el ser humano que no obedece y que no es realmente, que no vive más bien en obediencia a los mandamientos de Dios, ¿sí? Ese es el gran detalle, ¿no? Esa es la gran dificultad que muchos tenemos, ¿no? Que a veces no entendemos que necesitamos alejarnos de todo lo malo para hacer todas las cosas buenas que le agradan a Dios, ¿sí?
Cuando Dios te habla es porque Dios te ama. Y cuando Dios te ama es porque si Dios te está hablando es porque Dios quiere un cambio en tu vida. ¿Para qué? Para que tú seas mejor cada día para agradarle a Él en obediencia. ¿Sí? Él puede hablarte una, dos, tres veces, pero también, ¿sí? Si tú no dejas de hacer lo que Él ya te pidió que hagas, entonces Él puede abandonar. Él te puede desechar, ¿sí? Y entonces ahí donde viene la ira de Dios, el enojo contra ti por desobediencia, por desobediente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Tenemos que estar atentos y prestos nuestros oídos y nuestros ojos espirituales cuando Dios nos habla a nuestras vidas, cuando Dios te marca y te dice, hey, yo necesito que tú cambies en esto. Yo necesito que tú hagas esto por mí. Yo necesito que tú hagas esto para mí. No porque Él quiera darte una orden, no, es para ti mismo, para que tú agrades a Dios en obediencia a Él. Porque dice, si en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho, dice, te voy a poner. ¿Sí? Entonces, de las cosas tan pequeñas, a veces insignificantes, que el Señor nos pone para hacer, si no lo haces o no lo cumples, entonces ¿cómo vas a querer cosas más grandes si no has podido con una cosa tan simple y pequeñita? ¿No? A veces que se miran las cosas, ay, ¿por qué tengo que hacer esto? Simplemente porque lo tienes que hacer. No es por otra cosa, simplemente es porque Dios quiere que tú lo hagas, quiere probar tu obediencia, ¿sí? Quiere probar tu fe, a ver si realmente estás en el mismo canal o en la misma sintonía que Él. O sea, Él te ama, vamos a ver si tú también lo amas, vamos a ver si realmente tú quieres recibir y obtener toda la bendición completa cuando tú eres obediente, ¿sí? Entonces, creo yo que todas las cosas vienen de un solo por sí, porque solamente dije Dios, así es, así va a ser y así lo tienes que hacer. Entonces, ahora la justicia de Dios es revelada en el Evangelio para nuestra fe, ¿sí? Entonces, cuando Dios te hace libre por medio del Evangelio, por medio de Cristo Jesús, es para que tú sigas activando esa fe de día a día, día a día, minuto a minuto, y de paso a paso que tú das en este camino que tienes en esta tierra, ¿no? Entonces, ya te dije que reprimir significa suprimir, ¿no? Esa es la verdad de las cosas, ¿no? Que la gente quiere reprimir, ¿sí? Quiere quitar la verdad, quiere suprimir la veracidad de de la palabra de Dios, ¿sí? Quiere quitar la verdad, quiere quitar lo que es el sí por el no, ¿sí? Y eso es lo que te digo, ¿no? Estaba viendo este reportaje y cómo cambian toda la verdad de lo que habla la palabra del Señor, de cómo fuimos formados, cómo fuimos hechos. Simplemente cuando hablan de la evolución del hombre, que venimos de un mono, yo no vengo del mono, tal vez ellos sí, yo no, ¿sí? Yo no vengo del mono. Dios dice que Él nos crió a su imagen y semejanza, punto. Y si Él dice que Él nos crió a su imagen y semejanza, entonces yo creo lo que Él dijo, no lo que dicen los científicos. Y si ellos se caminan como monos, pues será porque ellos sí vienen de descendencia de monos, yo no, ¿sí? Así es que necesitamos entender, ¿no? Que la humanidad quiere suplementar o quiere reprimir lo que es la verdad, que es la palabra de Dios, porque no quieren entenderlo, o sea, no quieren, no les conviene, ¿sí? Entender la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque entonces van a tener problemas, ¿sí? Y los problemas, ¿cuáles son? Es que tienes que ser mejor cada día para agradar a Dios, en obediencia a Dios, ¿sí? Y cuando no entendemos que hay un ser supremo y cuando no entendemos que hay un Dios todopoderoso, entonces las cosas van a seguir igual como eres. O sea, simplemente no lo entendiste y punto. Simplemente lo dejaste de ser y punto. Nosotros creemos, ¿sí? Que Él nos ha dado esa bendición del estar aquí. ¿Por qué estás aquí? Por el propósito que Dios tiene para ti.
¿Y cuál es ese propósito? Es cuando tú empiezas a tener una relación con el Señor. Y ese propósito es de que tú le sirvas y le adores en obediencia. ¿Para qué? Para que al final de tu tiempo por esta tierra, ¿sí?, vivas una vida eterna al lado de Él, en paz y en gozo y en tranquilidad. Nada comparable con lo que has vivido, ¿sí? Entonces necesitamos entenderlo de eso, ¿no? Que la justicia de Dios es el amor de Dios para con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por el amor es que nosotros estamos aquí. ¿Por qué? Porque Él mandó a su Hijo unigénito para que nosotros fuésemos justificados por la muerte de Él. Para que tú no padecieras lo que Jesucristo padeció en esa cruz. Entonces, ese es el amor de Dios. La justicia de Dios en tu vida reclamándote, hey, tienes que hacer lo correcto porque yo ya te lo di todo, ¿sí? ¿Y cómo quieres reprimir la verdad, la veracidad de las cosas? ¿Cómo quieres hacerlo si no tienes ningún derecho en ir en contra de lo que Dios ha dicho y lo que Él escribió? Entonces necesitamos entenderlo, mi amado, ¿no? Que desde el principio el hombre no ha respetado, óiganlo bien lo que le voy a decir esto, desde el principio el hombre no ha respetado la verdad de Dios, sino que la ha suprimido injustamente, ¿sí? Simplemente, desde que Dios creó al hombre, y empezamos con Adán y Eva, ¿sí? La desobediencia llevó todo a un caos. Y todo llevó a un caos. ¿Por qué? Porque al último tuvo que dar a su hijo para venir y morir por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por una desobediencia del ser humano, ¿sí? Así es que necesitamos entenderlo de esa manera, ¿no? La verdad, aquí se refiere a la primera cosa verdadera, la primera realidad con respecto al hombre y Dios en el universo. O sea, simplemente nada más. Es la verdad. Eres tú y Dios. Y eres tú y todo lo que Él creó. Esa es la verdad que tenemos que reconocer, que Dios existe simplemente porque tú estás aquí. Que hay un sol y una luna y un oxígeno, que hay un cielo que mirar, hay estrellas que mirar, simplemente nada más es porque Dios existe. Que porque hay árboles, porque hay esto, porque el otro, es porque Dios existe. Porque Dios lo creó. Y tú eres una creación semejante y viva a imagen de Él. Ese eres tú. No eres un diosito, no. Tú eres una imagen semejante a Dios, hecha a imagen suya. Así es que necesitamos entender, si estás aquí, es porque Dios te creó. Porque hay alguien más arriba de ti, que es Dios. No es Dios y lo demás, no. Es Dios y tú. Simplemente nada más. Así es que, amado, necesitamos entenderlo de esa manera, ¿no? Esta realidad es el hecho indudable de que el ser y la existencia de Dios se comprueba mediante la creación, ¿sí? Simplemente con la pura creación. En galaxias y en el universo, que es infinito. Ese es el poder de Dios. Eso es lo que sí le han atinado los científicos, que el universo es infinito. ¿Sí? En eso sí le han atinado, porque Dios es infinito. ¿Sí? Él es el principio y Él es el fin. Entonces, ¿sí? Necesitamos entenderlo de esa manera, ¿no? Y es el hecho definitivo de que el hombre, el cual no tiene excusa para conocer a Dios por medio de la creación. Ay, es que yo no conozco a Dios. ¿Y no estás viendo todo lo que Dios cree? Esa es tu mejor conexión para entender que Dios existe. ¿Tú crees que un mono, si tú vinieras descendiente de un mono, tú crees que el mono pudiera haber hecho el mar? ¿Un mono pudo haber sacado agua? ¿Un mono pudo haber
hecho las montañas? ¡Yujú! O sea, ¿me estás entendiendo? O sea, la creación de Dios es porque Dios lo hizo, Él lo hizo. No fue el hombre que lo hizo, sino que Dios es la misma creación en la que nosotros estamos. Amén. Así es que esta realidad es una gran verdad debe de hacer que los hombres conozcan a Dios y que, por lo que se dijo, lo glorifiquen y le den gracias. ¿Sí? Simplemente nada más por eso, porque te crió y por donde estás y por cómo estás y donde estás. Simplemente debes de darle gracias, ¿sí? Y glorificarle por todo lo que Él hizo y lo que ha dejado de hacer y por todo lo que ha hecho y por todo lo que seguirá haciendo. Así que si vas ahí a Romanos 1, versículo 21, dice, pues óigalo bien, pues bien habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Se imagina? Y es que así somos, la verdad. En vez de darle gracias a Dios, nos enfocamos en hacer otro tipo de cosas, desagradando completamente a Dios en todos los aspectos. Porque no entendemos todavía cómo dice aquí. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Y te voy a dar un ejemplo, rápido. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel cuando los saca el Señor de la esclavitud del pueblo de Egipto? ¿Cómo es que lo lleva, lo saca? Primero ven toda la catástrofe que pasó con los egipcios. Las plagas, la muerte de los primogénitos, el agua convertida en sangre. Todas estas cosas que se fueron manifiestas, ¿sí? Para el pueblo de Egipto, por el gran poder de Dios, para que el pueblo de Israel, ¿sí?, entendiera que iba a ser liberado. Ahora, no obstante eso, el Señor los saca por su dirigente Moisés, los lleva por ese camino, se encuentran en el Mar Rojo, ven que viene atrás el faraón y todo su ejército a liquidarlos, y salen ellos no nada más con decirle ya vete, no, sino les dieron riquezas, llevaban cosas para ellos, para que sobrevivieran en el camino. Imagínate, y riqueza y de todo. Con el puro oro y todas las riquezas que llevaban en oro, no hicieron ese bendito becerro, porque ellos querían adorar a algo. ¿Por qué no se pusieron a adorar así nomás? No, ellos querían tener algo con que adorar. La necedad, esa es la necedad del hombre, ser necio, ¿sí? Y todavía el Señor ya los había sacado de la esclavitud, pero ellos, esto te lo digo de esta manera, pero ellos todavía en su corazón venían siendo esclavos de ese régimen de los egipcios, ¿sí? Simplemente nada más es un ejemplo bien claro de la necedad, de lo que habla este versículo, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, vino o lo conocieron lo que Dios hacía y aún así hicieron ese becerro después de que pasaron al mar. Entonces imagínate, ¿no? No dieron gracias a Dios, sino que al contrario, se forjaron haciendo en otra cosa, ¿sí? Danzando y cantándole algo que no los había ayudado, ¿sí? ¿Te imaginas? O sea, esa es la necedad del hombre, ¿sí? Sin embargo, en lugar de relacionarse correctamente con la realidad que estaban viviendo, ¿sí?, con esa verdad, conforme a la justicia en la cual Dios se complace, los hombres reprimieron la verdad con la injusticia, la cual Dios aborrece,
y no aprobaron conocer a Dios. ¿Sí? Ve ahí al 28, de ahí mismo de Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, el enojo de Dios y la ira de Dios ahí viene. Esto es lo que revela la ira de Dios. Que Dios te va a dejar en una mente que ya no recibas ni captes nada. ¿Para qué? Para hacer las cosas malas. Simplemente. Dice que no te conviene. ¿Sí? Que más vas a hacer las cosas. Entre más te apartes de Dios, más cosas malas vas a hacer. Esa es la ira de Dios. Cuando Dios te dice, ok, no me quieres hacer caso, te voy a abandonar. Haz lo que tú quieras. ¿Qué pasó con el rey Saúl? Ahí hay otra gran verdad. ¿Qué pasó con el rey Saúl? Fue advertido por el Señor, no vayas y visites a la bruja, no vayas y visites a esos brujos. Y fue lo primero que fue y hizo. ¿Y qué hizo Dios? Él entró en la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se alejó del rey Saúl. ¿Sí? Y acabó con toda su descendencia. O sea, no nada más vino desafortunadamente no nada más es la destrucción y la ruina para la persona que inicia, sino para la cabeza de toda la familia. Así que acabó Saúl con toda su descendencia por su desobediencia. ¿Sí? Fue desaparecido del mapa completamente. Entonces debemos entender eso, mis amados, que no nada más es el hecho de que yo voy a seguir haciendo las cosas malas. No permitas que la ira de Dios caiga sobre tu vida. No permitas que la ira de Dios caiga sobre de ti y Dios se aleje de ti definitivamente. ¿Qué decía David? ¿Sí? Preferirme 1000 veces que me hagas lo que tú quieres, pero que tu espíritu no se aparte de mí. ¿Sí? Ese es el temor a Dios. Ese es realmente el amar a Dios. Que a pesar de que David pecó y a pesar que David cometió errores grandes y fue sometido a grandes pruebas y cometió esas faltas delante de Dios, todavía aún con eso el Señor lo perdonó, pero porque él reconoció que había pecado y se arrepintió delante del Señor para seguir el camino que Dios le tenía preparado para ese hombre que era David. ¿Sí? Eso es lo mismo que nosotros debemos de hacer. No hay ser perfecto, mi amado. Dios lo sabe, el mismísimo Jesús sabe porque Él estuvo en esta tierra. Que no es fácil vivir en este camino, no es fácil vivir en esta tierra. Que hay muchas cosas, si Él mismo fue tentado por Satanás, que Dios lo reprenda, si Él mismo fue tentado, ¿sí? Que Él siendo el Hijo de Dios, el enviado de Todopoderoso, el que bajó de su trono del cielo para venir a hacerse hombre a esta tierra y para vivir en esta tierra, Él fue tentado. ¿Cuánto más nosotros no vamos a ser tentados? ¿Sí? Él conoce la debilidad de cada uno de nosotros. Él sabe que no es fácil vivir en esta tierra por todas las cosas que tenemos que pasar. Pero también Él dijo y Él lo prometió. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Todos los días de tu vida yo voy a estar contigo. Entonces tú nada más lo que necesitas es nada más agarrarte de mi mano. Estar ahí. Sí, voltear a verme. Haz las cosas que más te convengan. ¿Para qué? Para que yo siga en ti, para que tú estés en mí, ¿sí? Entre más cosas hagas buscándome, entonces mejor voy a estar contigo. ¿Por qué? Porque la conexión con Dios se hace más firme y duradera. Amén. Y eso es todos los días. Y eso es todo a cada momento y a cada instante. Entonces necesitamos que entender que no nada más nosotros hemos sido probados. Que el mismo Jesús fue probado también. Pero porque Él conoce,
¿sí? Lo duro que es vivir en esta tierra, por eso Él dice, yo estoy contigo. Y vamos a vencerlo juntos porque yo ya te di la victoria desde antes de que tú nacieras. Amén. Esas son las cosas maravillosas que Dios hace. Pero estás dentro de la justicia de Dios. Por eso tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús mora en ti. Por medio de Jesús es que tú obtienes la victoria. Y cuando tú te apartas de Dios y cuando tú no quieres ser obediencia, tu arrogancia, tu orgullo, tu necedad, ¿sí? Te aparta del Señor, entonces viene la ira de Dios. ¿Qué pasó con el? Ahí te va otro. Gracias, Señor, por esto. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Por su necedad, por su orgullo, por su incredulidad. Todos los que salieron de Egipto no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por su desobediencia. Acabó con esa generación en 40 años, hasta que vino la nueva generación para que pudieran entrar a la tierra prometida, ¿sí? A donde fluye la leche y la miel. Porque Él ya lo había dicho y lo iba a cumplir. Y no porque ellos no quisieran hacer lo correcto, no iba a entrar en su pueblo. Él prometió que su pueblo iba a entrar a la tierra prometida. Ah, bueno, pues acabó con todos los que se negaron a recibirla, a recibir la verdad. Y la nueva generación fue la que entró a la tierra prometida donde fluye la leche. Entonces, amados, necesitamos entender todas las cosas de acuerdo a lo que el Señor nos da. Por lo tanto, óigalo bien, ellos menospreciaron. Y cada uno a veces nosotros menosprecia lo que Dios hace en nuestra vida. Y rechazaron a Dios, cambiando la gloria de Dios en semejanza de ídolos. ¿Sí? O sea, es lo más difícil, ¿no? Que después de conocer a Dios te vayas y te arrodilles ante algo que no. ¿Sí? Y te lo voy a leer aquí para que no veas que lo estoy sacando de mi mente, ¿no? Ve ahí a Romanos capítulo 1, versículo, vamos a leerlo del 21 al 23. Y mira lo que dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, óigalo, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Hizo un becerro. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Cambiaron lo corruptible, lo incorruptible por lo corruptible. ¿Sí? Amado, no hagamos eso, no seamos necios en nuestro corazón. No permitamos que se endurezca nuestro corazón, mi amado. Y dice, y despojándose del dominio propio para caer sin límite. Y vaya ahí, fíjese, vamos a leerlo, Romanos del 1, vamos a leerlo, Romanos capítulo 1, de versículo 24 al 32. Y mire, y ponga mucha atención por lo que vamos a leer. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué pasa con todas esas gentes de allá, de Occidente, allá de la India y todo eso? Tienen como 3,000 dioses y todos son animales. ¿Sí? Vea lo que dice. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en uso de lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia
fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que lo hacen, sino también se complacen con los que las practican. ¿Sí? Amado, no hay cosa peor que puedas estar en uno de estas palabras. Tenemos que entender que la ira de Dios, no podemos dejar que la ira de Dios caiga a nuestras vidas. Debemos de entender que nosotros ya hemos sido amados y que somos amados por el Todopoderoso y que debemos de mantenernos en obediencia a ese mismo amor que Dios nos ha entregado. Y despojándonos del dominio propio para caer sin límite. De modo que Dios los entregó al abandono. Y mire, vaya ahí a Romanos, ahí mismo lo vamos a leer en el 1, vamos a leer el 24 y vamos a leer al 26 y luego vamos a leer el 28. Y dice, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es en contra de la naturaleza. Y el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, amado, esa es la ira de Dios. Esa es la ira de Dios. Entonces yo le quiero decir, la ira de Dios no es su última palabra para la humanidad. O sea, todavía tenemos una chance, ¿sí? Todavía nos dio una oportunidad. Y mira lo que te digo, ¿por qué te lo digo? ¿No? La ira de Dios no es la última palabra para la humanidad, porque Él ha provisto una vida de escape, ¿sí? ¿Y cuál es esta vida de escape? Una persona puede arrepentirse, oílo bien lo que te voy a decir. Una persona puede arrepentirse del pecado y volverse a la fe a Cristo. Simple nada más, mi amado. No hay otra más que volverte a arrepentirte y volverte a Cristo. Simplemente. Y te lo digo, y te dije, ve ahí a Romanos, capítulo 5, versículo 8. Y mira, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Te digo, ve ahí a Juan, capítulo 3, versículo 36. Y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? Entonces, amado, necesitamos entender esto, ¿no? Que el enojo más grande que pudiera tener el Señor en contra de las personas o ante la humanidad es el no reconocer a su Hijo Jesucristo. El que vino y dio la vida por ti. Es el enojo y esa es la ira de Dios en contra de la humanidad. El no reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Así es que por eso siempre les he dicho, ¿no? Que tenemos que entregar nuestra vida completa en el Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, porque Él es el único al que le debemos toda la honra y toda la gloria, porque lo estamos viendo aquí en su palabra. Así es que mira, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, que nos libra
de la ira de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es la ira de Dios para la humanidad que no quiere entender? El lago de fuego y azufre con Satanás y todos sus seguidores. ¿Sí? No te voy a hablar del infierno, no, porque el infierno va a ser completamente removido y para la eternidad, el que no quiere entenderlo, después de la segunda venida del Señor Jesucristo y después de todo lo que va a suceder, en el juicio final es el lago